Sí, y cuando estudiamos el libro de Números, hermanos, hay muchas cosas que hay que meditar también en una forma muy seria y también muy abierto nuestro corazón para poder entender muchos secretos de la Biblia. Por ejemplo, cuando se habla de la roca enamorada en Números 27 al 11, se está hablando de Cristo. Cuando se habla de la serpiente de bronce en Números 21 del 6 al 9, se está hablando de Cristo. Cuando se habla de las ciudades de refugio, se está hablando de Cristo también, en ciertas formas. Ese no va a ser el mensaje, nomás estoy diciendo que mucho de lo que sucedió en el Antiguo Testamento estaba dirigido siempre como una tipología a lo que iba a venir, al Señor que iba a venir y todo eso, ¿sí? Por eso, y eso de que el pueblo empezó a murmurar y cuánto, ese es un pecado grande que está en el pueblo de Dios, hermano, en todo el pueblo de Dios, la murmuración. Mira, se registran 7 murmuraciones en este libro de Números nada más. Se murmuró acerca del camino en Números 11 del 1 al 3. También se murmuró acerca de la comida en Números 11 del 4 al 6. También se murmuró, ¿sí?, acerca de los gigantes en Números 13, 33 al 14, 2. Se murmuró también acerca de los líderes en Números 10, 3. Se murmuró también acerca de los juicios divinos en Números 16, 41. Y también se murmuró acerca del desierto en Números 20, del 2 al 5. Y por último, se murmuró también la segunda vez que el Señor les mandó alimento, cuando les mandó el maná. También se cansaron del maná. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Empezaron a murmurar. Y cuando, bueno, el Señor les mandó carne, también les mandó también codornices ahí para que no estuvieran echando como hoy en día. Por eso este pasaje en cierta forma es aplicativo a algo que está enfermando a la humanidad. Pero a lo mejor puedes preguntar, ¿y qué es eso, pastor? Bueno, el pasaje habla principalmente de la mundanalidad, de lo mundano, la mundanalidad. Y podemos preguntar, bueno, ¿qué es la mundanalidad, pastor? ¿Sí? ¿Son faldas cortas y pelo largo? ¿O es ir al cine y jugar a las cartas? ¿O es usar maquillaje y tener el pelo corto? Puedes tener ropa bonita, un auto elegante, una casa grande. Realmente no hay acuerdo sobre esto en cuanto a mundanalidad y otros asuntos similares también. Pero en realidad, la mundanalidad es mucho más que eso, hermano. La palabra habla de este tema. Nos da una enseñanza importante para que nosotros aprendamos. Por eso me la dio el Señor para todos. Israel tenía una gran bendición. Tenían la bendición de Dios. Caminaban con la orientación de Dios. Gozaban de la protección de Dios. Vivían con la identificación divina que eran de Dios. Y gozaban también de la misericordia, la misericordiosa provisión de Dios. Les daba todo. Pero la mayoría de ellos, como hoy en día, no se agradó Dios de ellos en el desierto. Lo dice el versículo 5. Tenían tantas bendiciones que eran casi innumerables, con toda la bendición de Dios, y sin embargo se portaron mal, hicieron maldades. Su problema principal, hermanos, fue el deseo de las cosas malas. Es decir, el deseo desmesurado, en cierto modo, ¿no? Se convirtieron en idólatras. Allí mismo en el libro de Números, capítulo 11, versículo 4, dice: y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los rábanos y de todo, de los melones y de los puerros y de las cebollas y de los ajos. ¿Sí? En el libro del Éxodo, capítulo 32, versículos de 1 al 6, dice: mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegándose entonces a Aarón
el pueblo y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Tremendo. Cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de los mandamientos, y cuánto, hermano, bendito sea el Señor, esta gente murmurando, echando, hasta querían, se transformaron en idólatras. Probaron al Señor, o sea, tentaron a Dios. Es decir, que probaban su paciencia. Trataron de ver cuánto soportaría Dios. Lo hicieron por rebelión y por murmuración, por impaciencia, por insatisfacción, lo que fuera. Tenemos que tener cuidado con todo esto, hermanito, porque dice un dicho por ahí que la lengua es muy larga. En el libro de Números, capítulo 21, también del versículo del 5 al 6, dice, y partieron, el 4 dice, y partieron del monte de Or, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom. Y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Empezaron a enojar. El 5 dice, y habló el pueblo contra Moisés, pero contra Dios y Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Le decían que ni hay pan, ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Qué tremendo, ¿verdad? Bendito sea Dios para siempre. Estas cosas deben de ser ejemplo para nosotros, hermanos. Miren, realmente si lo pensamos bien, la humanidad ha tenido suficientes ejemplos ya, pero continúan con la misma mentalidad satánica de darle la espalda al Señor. Para decir, bueno, esa es una historia, pastor. No, eso es algo que a lo mejor está pasando en tu misma casa, en tu misma iglesia, pastor. ¿Ah? Con tus mismos amigos, con tu misma familia. Lo más triste de todo es que aún las iglesias practican el mismo manerismo con el que se comportó el pueblo de Israel también. ¿Sí? En el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, hay peligro de una tercera guerra mundial, y mucha iglesia sin doblar la rodilla en el altar, fascinados con los buffets, nada más, pura comedera. Por eso es importante entender que no debemos desear lo que no es legítimo, lo que no es bueno. Y esta es la misma práctica que se ha seguido a través de la historia siempre. Y en estos días más que nunca también, cuando todo se les hace tan fácil de robarse lo que quieran, destrozar lo que quieran. Y lo más triste es que los departamentos de policía, en unidad con los jueces, los dejan libres. ¿No lo estamos viendo en la televisión o qué? ¿O estoy inventando yo algo? Están permitiendo todo y dejan ir a los convictos libres para seguir haciendo lo mismo. No nomás eso, y hasta dejan en libertad a los inmigrantes ilegales, porque si entras legalmente no hay problema, pero inmigrantes ilegales a fuerzas que están mandando los gobiernos del diablo, alabado sea el Señor, de otros países. El pueblo debe de entender que no debemos convertirnos en idólatras, y tiene que ver con cualquier cosa que sea valorada o adorada por encima de Dios. Todos sabemos que a través de los siglos que han pasado, mis hermanos, con semejantes ejemplos que el pueblo de Dios nos ha dado, hablar de darle la espalda al Señor, entregándose a la idolatría. Hermano, en estos días hay una religión barata que se está viviendo ya.
La mayoría de la humanidad se ha entregado a adorar cualquier cosa, a adorar a los hijos, a los artistas, a los mandatarios políticos y a toda clase de diosesillos baratos que no sirven para nada. Hay que tener cuidado de no volvernos inmorales. En otras palabras, son en pensamientos o en acciones malignas. Pero ¿sabes una cosa? Sabemos que ahora tenemos una generación casi 100% inmoral, que no tienen principios para nada, que están tan influenciados e infectados por todos los medios de comunicación, hermano. Hay que no desechar a un lado la moralidad cristiana, espiritual, y aceptar toda la moral que nos presenta Hollywood, Vegas, la internet, que están envenenando esta generación, y lamentablemente hasta algunas de las iglesias que parecen, están haciendo lo mismo, gloria al Señor, que parecen discotecas más que una iglesia. Tan corrupta, mis hermanos, está la sociedad hoy en día, que hasta allí está pasando en nuestros días todo. Por ejemplo, cuando el Congreso está debatiendo para implementar una ley donde los padres tienen que consultar al gobierno para permitir que sus niños usen la computadora o las tabletas, que está corrompiendo sus tiernos corazones. Cuidado de no poner a Dios a prueba, hermano. Que no debemos de quejarnos. Y quejarnos por todo. Pero ahora tenemos una generación que se está quejando de todo y de todos, incluyendo hasta de sus padres, que los tuvieron, que los crearon, que los vistieron, que se mataron como esclavos trabajando para mantenerlos, y después se gradúan de algún colegio, gloria al Señor, y se creen la mamá de Tarzán. Digo un hermano, y ni siquiera llegan a Chita, al changuito. Nosotros, hermanos, tenemos la misma y hasta mayor bendición de Dios, o sí o no. ¿Qué te falta a ti? Por lo tanto, la misma tendencia al fracaso también si nos comportamos mal, cayendo en los mismos errores del pueblo de Dios, que con tanto coraje eran malagradecidos. Esta es la esencia de la mundanalidad. Querer lo que no tienen, querer lo que no necesitan, querer lo que Dios no quiere que tengan, y sobre todo también inculcarlo en todos los demás, voluntariamente o indirectamente, a fuerzas en ocasiones. Querer algo, cualquier cosa, porque no estoy satisfecho con Dios y con lo que Él me ha dado. Mas sobre todo, cuando el gobierno de hoy en día se ha vuelto en Dios de la mayoría del pueblo de Dios, lo acepten o no lo acepten, eso es realidad. La conducta de los israelitas en el desierto era a menudo deplorable, hermano, era horrible. Murmuraban casi continuamente, se rebelaban contra Moisés, y en nuestro texto habían dejado que sus apetitos físicos, carnales, mundanos, dictaran su conducta, que los llevaron a la condenación y al juicio de Dios, hermano. Los israelitas se quejaron de que todo lo que tenían que comer era el maná que Dios daba. Milagrosamente proveyó de día tras día todo, por lo que Dios les envió también, ya por estar murmando y eche, gloria al Señor, les envió codornices como una forma de castigo que les quitan.